palabra a la senadora Mónica Arriola Gordillo para presentar proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 123 constitucional. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, al pueblo de México. El conjunto de normas laborales lo debemos de entender como la consecuencia necesaria de una serie de acontecimientos históricos, sociales y políticos, que provocaron el nacimiento de derechos mínimos en el desarrollo de las relaciones laborales. El derecho laboral debe ser el medio idóneo para cumplir con justicia social, así de simple, así de complejo. Debiéramos preguntarnos en la actualidad si las normas del trabajo cumplen con el objetivo de su nacimiento. Estas presentan el fundamento esencial para equilibrar las relaciones sociales en materia de prestación de servicios y, por lo tanto, evitan el abuso y la explotación. ¿No son estas razones suficientes para analizar minuciosamente todas las decisiones judiciales que se tomen en la materia? Para evitar malinterpretaciones, me gustaría aclarar que no podemos observar el derecho del trabajo como un derecho de clase, sino como una reivindicación necesaria de los ideales obligatorios que persiguen al Estado. Es así, con el objeto de la presente reforma, se dirige a la salvaguarda y protección del trabajo como función orgánica y social con un carácter distintivo de ordenamiento protector y reivindicador de los factores de producción. A su vez, esta propuesta no parte de la idea de una compensación a la desigualdad económica entre patrones y trabajadores, que generaliza esa condición en las relaciones laborales y que ha sido abusada durante mucho tiempo. Se busca resguardar a las comunidades indígenas como grupos marginados, desprotegidos, que sufren de la mayor pobreza en este país y de segregación importante, mediante una protección jurídica preferente y exclusiva para ellos. Es importante que ante la vulnerabilidad de los indígenas se conforme un ordenamiento sólido que compense posibles interpretaciones judiciales que lastimen las condiciones protectoras que busca el derecho laboral. Esta reforma tiene un fundamento democrático y de justicia social y busca dignificar la importancia y el destino de nuestros pueblos indígenas. Reconocemos las limitaciones que enfrentan como grupo vulnerable y, a su vez, la esencial dignidad que nos proporcionaron a través de la historia. En virtud de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011, me parece un desacierto interpretar la norma de cualquier otra manera que no sea con el estricto apego al principio pro operato, entendido como la aplicación de la norma más favorable para los trabajadores y la aplicación preferentemente de la condición más beneficiosa también para los obreros. Como lo han comentado especialistas en materia laboral, existen casos en los que dicho principio resulta difícilmente aplicable en defecto de la ley, convenio, contrato o costumbre dada la naturaleza y la posible falta de equidad que ello supondría. Sin embargo, esto no puede ser opción de desapego al objetivo esencial del Estado mexicano para proveer la justicia social a la totalidad de la población. Por eso, se erigió la irrenunciabilidad de los derechos laborales y de sus indemnizaciones. De esta suerte, solicitamos que se ubiquen en la perspectiva adecuada las condiciones en las que las dos partes de la relación laboral negocian el contrato o el convenio de terminación cuando se trata de una persona indígena. Debemos evitar de manera enérgica una entrada a la figura de lesión en materia civil a las relaciones laborales, en donde una persona
pueda explotar la suma ignorancia, la inexperiencia o la extrema pobreza del otro, obteniendo para sí un lucro desproporcionado. En México, la población indígena conforma un importante grupo social de mexicanos que, dada su cultura, historia y lengua, identificamos como los pueblos originarios del país. Todo ello con una riqueza histórica y cultural propia, que da sentido de pertenencia e identidad a la nación y a todos los mexicanos. Los derechos de la población indígena no se ejercen ni se cumplen pese al despliegue de diferentes políticas públicas orientadas a la atención de la población. Los derechos sociales a la alimentación, a la salud, a una vivienda digna, a la educación y al trabajo, por ejemplo, no se cumplen cabalmente. Tampoco existe una real vigencia de sus derechos a la no discriminación, al desarrollo, al acceso pleno de la justicia, a su participación política. Hoy, incluso, en ocasiones, se vulnera su derecho a vivir y desarrollarse en paz y con seguridad. Al mismo tiempo, los rezagos y carencias en materia de salud, educación, alimentación, agua potable, drenaje, electrificación y vivienda también expresan el incumplimiento de los derechos humanos de la población indígena. La población indígena enfrenta serios obstáculos para acceder a la jurisdicción del Estado. Existen prácticas de exclusión y discriminación en los ámbitos de la justicia penal, agraria, laboral, civil, mercantil, entre otros. Es común que los indígenas que acuden a demandar justicia al Estado no conozcan sus derechos, normas y procedimientos y vean desestimadas sus denuncias o demandas por la incapacidad de expresarse correctamente. Y dentro de los procedimientos se realicen actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales sin el auxilio de traductores o de intérpretes. En los municipios con más de 30% de población indígena existen más de 6,000 núcleos agrarios, 79% son ejidos y 19% son comunidades, aunque también participan de la propiedad privada. De los 11.3 millones de hectáreas rústicas de propiedad social ubicada en 481 municipios con población indígena. Los ejidos regularizados abarcan apenas una superficie de 3.8 millones de hectáreas y las comunidades certificadas de 616,000 hectáreas. Esto es solo 32% de la superficie de propiedad social. Al mismo tiempo, el Poder Judicial Federal, los tribunales agrarios y las juntas de conciliación y arbitraje no cuentan con mecanismos que les permitan identificar y sistematizar información en torno a los asuntos judiciales, que en diferentes materias afecta a la esfera de derechos de los indígenas. En general, las instituciones encargadas de procurar, impartir y administrar justicia no cuentan con las capacidades institucionales necesarias para hacer efectivos los derechos de la población indígena. Ninguna instancia pública tiene la atribución legal expresa ni las capacidades institucionales para garantizar a los indígenas el ejercicio de sus derechos. Es necesario continuar trabajando para que se reconozcan a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica, con derechos territoriales y representación política. Es importante tener en cuenta que en México las normas jurídicas que reconocen derechos específicos a los indígenas no siempre se hacen efectivas y tampoco se observan en los procedimientos judiciales. Los factores que provocan este problema son diversos, desde el desconocimiento de su existencia o contenido a la discriminación e inclusive en ocasiones por faltas de normas de procedimiento para asegurar su observancia. La falta de respeto a las garantías individuales y sociales y a los derechos de los indígenas no solo son factores que producen injusticia para individuos y grupos, sino que también constituyen un severo obstáculo para su desarrollo integral y sustentable, el cual no podrá darse sin seguridad ni certeza jurídica.
Es por lo anterior, compañeros y compañeras senadoras, que les pido su apoyo a la presente iniciativa para reformar el inciso H de la fracción 27 del artículo 123 de la Constitución Política para que concierte que cuando el trabajador pertenezca a las comunidades integrantes de un pueblo indígena, entendido estas como aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, y así consideradas por los organismos de la administración pública federal y local correspondientes, serán condiciones nulas y no obligarán a las partes, aunque se expresen en el contrato o en el convenio sancionado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, todas aquellas estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en esta Constitución. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora Arriola. Hay diversas solicitudes para adherirse a su iniciativa, senadora Arriola. Hay distintas solicitudes. Las autoriza. Tómese nota de las solicitudes de los señores senadores. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, segunda.